Señor presidente de la Asociación Belenista Castellana, excelentísima señora diputada de Familia de la Diputación Provincial de Valladolid, señor cura párroco de esta iglesia de San Martín y San Benito el Viejo, autoridades belenistas, miembros de esta Asociación Belenista Castellana, amigos. Buen día es este del 14 de diciembre para pregonar con la poesía, las letras, el arte, la música y los cantores de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, celebrándose al Santo Doctor del Carmelo, Fray Juan de la Cruz. Participaba este frailecillo de la alegría y de la representación de los Sagrados Esposos en la búsqueda de posada, antes del parto en Belén, con la denominación de aquel pequeño paso, como precisamente así se llamaba, la posada. Los papeles de la Virgen y San José eran representados en aquel caso por sendos frailes, una ocasión para la cual Fray Juan, entonces prior de Granada, improvisaba la cancioncilla siguiente: del Verbo Divino, la Virgen preñada, viene de camino, si le dais posada. Representaciones que se realizaban en la noche de la calenda, en el mismo tiempo en que el teatro medieval aparecía la Sibila, aquella mujer dotada del don de la profecía. La joven monja que cumplía el oficio de secretaria y enfermera para la Madre Teresa de Jesús, Ana de San Bartolomé, plasmaba esas actitudes de alegría intensa, pero contenida para la auténtica Navidad. En sus composiciones poéticas y villancicos, como aquella otra en que se cantaba: despertad de vuestro sueño, mirad que ya viene el día, y dad posada a María, que no la conoce el suelo. Sola viene y sin amparo, de ninguna criatura, solo un hombre cansado de ver la gente tan dura. Hoy tenéis buena ventura, recibidla en el Carmelo, mirad que ya viene el día, despertad de vuestro sueño. Era esta una de las órdenes religiosas más cercanas a la celebración intensa de la Navidad, las monjas y frailes del Carmelo, reformados por la Madre Teresa de Jesús. Era para ellos un tiempo de gozo resaltado a través de las coplas y la música que servía para cantarlas. Se encontraba dentro de esa concepción humanística de la vida conventual, con sus recreaciones, esa alegría devota con el canto de coplas, los villancicos y las pequeñas representaciones. Sus propias contemporáneas daban testimonio de los comportamientos de la Madre Teresa en esos días. La mencionada Ana de San Bartolomé resaltaba que en las jornadas de la Pascua Santa Teresa hacía muchos regocijos y componía algunas letras en cantarcillos a propósitos de ellos y nos los hacía hacer y solemnizar con alegría. Y todo ello a pesar de su buena afirmación de que la madre y fundadora de la Reforma no tenía buena voz. Iba a decir que es sorprendente todo esto, pero no es así, conociendo la intensidad intelectual del arte español del siglo de oro, la belleza de su música y de sus letras, la mucha teología, por ejemplo, que se encierra en una de las canciones incluidas en la ensalada La Trulla de Bartolomeu Cárceres en el siglo XVI. ¿Por qué se llama ensalada? La ensalada es un género musical polifónico en la cual en una misma pieza se mezclaban diferentes ingredientes. ¿Y qué ingredientes eran esos? Pues los estilos musicales, los idiomas en que se cantaba, los temas religiosos y profanos, la comedia, los elementos épicos, la ironía, sin olvidar las onomatopeyas, con palabras que tienen sonidos y que se asemejan a lo que se significa. En esta ensalada de La Trulla aparece un bellísimo canto a la Virgen María, definida como sin igual soberana, tan gentil y galana, que a Dios supo enamorar. Aquella por la que debemos cantar aquí loores sin par. Y es que la Noche Santa está hecha para no dormirla, para contemplar el nacimiento de Cristo, de aquella reina sagrada. Casi es una llamada a ese amor galante y cortés, pues no habla de encarnación, sino de enamoramiento de Dios hacia aquella quien mereció tal hijo parir, que el daño de Adán vino a remediar.
es decir, el nacimiento del Salvador, del Mesías. A continuación, en esa ensalada, que se titula, como les digo, La Trulla, comienza el diálogo. Ellos, quizás nosotros, le pregunten a ella, que es la Virgen María, aquella que ya es madre, ¿por qué tiene a su hijo en sus brazos y por qué? ¿Y por qué ha concebido? Y se atreven a aseverarla cómo siendo virgen concibió y parió. Y la dicen así: decidnos cómo concebisteis, pues madre y virgen permanecéis. Y la Virgen lo explica de una manera bellísima. La luz del sol, cuando pasa por el cristal de la vidriera, no la transforma físicamente, no la cambia, no la destruye, sin embargo, la ilumina, le otorga vida con esplendor, porque el cristal de colores sin luz se encuentra oscuro y muerto. Así continúa el llanto, el canto. Como el sol por la vidriera, lo veis pasar de tal manera, tomó en mi carne el Dios que veis. Sin duda, una bellísima definición de la virginidad de María en medio de aquel siglo de las controversias de la Concepción Inmaculada. Si nosotros llegásemos hasta los episodios de la Navidad, a través de las obras que constituyen nuestro admirable patrimonio, siguiendo lo que hicieron los autores espirituales y artistas de siglos pasados, podríamos imaginar el alegre recibimiento que los abuelos de Jesús prestaron hacia el niño de Belén. ¿Dónde se encontraban ellos entonces? Los evangelios canónicos que tratan de la infancia de Jesús, los de Mateo y Lucas, no mencionan en ningún momento la presencia de los abuelos. No sabemos si vivían en el tiempo del parto de María. Sin embargo, la tradición popular no los ha hecho ausentes, no los ha privado de escenas en la iconografía cristiana, llegando su popularidad desde la Iglesia cristiana oriental. Se encuentra muy extendido aquel episodio amable en que la abuela contempla o mantiene en su regazo a su hija, casi una adolescente, y a su nieto. Es la llamada Triple Ana, que podemos contemplar, entre otras, en la parroquia de Santiago, gracias a la gubia de Francisco del Rincón, el escultor introductor de Gregorio Fernández en Valladolid. Aquellos abuelos se llamaban Joaquín y Ana. Después de la historia del nacimiento de la Virgen María, de ser presentada en el templo y de pensar para ella un varón justo, viviesen o no los abuelos de Jesús en el tiempo de su nacimiento, los autores sagrados no les importaba, porque a través de la pluma, de los pinceles y de la gubia fantasearon sobre escenas familiares. Existe en el refectorio del nuevo monasterio de las Brígidas de Valladolid y procedente de su antiguo edificio en la plaza del mismo nombre, un enorme lienzo pintado por su abadesa del siglo XVIII, Teresa del Niño Jesús Rivadeneira. Es la cena de la Sagrada Familia de Jesús, casi una celebración de la Nochebuena. En el centro aparece un Cristo adolescente, iluminado por el cielo, acompañado por su madre, María, por José y por los mencionados abuelos, Joaquín y Ana. Todos ellos servidos por los ángeles, que se acercan a la mesa con bandejas de viandas. A los pies, un hermoso gato de esta pintura, tan sencilla como narrativa, escolta el pergamino donde se confirma la autoría de ese lienzo, bajo el cual comieron las monjas durante siglos. Y cada 26 de julio, en el calendario, la Iglesia recuerda a San Joaquín y Santa Ana, siendo una jornada para premiar el mérito actual de los abuelos que siempre reciben con alegría el nacimiento de sus nietos. Los misterios de la Navidad no tenían por qué haber sido una excepción. Y en aquellos siglos del barroco, en esa sociedad sacralizada que hemos caracterizado tantas veces, el sermón era un privilegiado medio de comunicación que no faltaba en ninguna de las fiestas que se repartían a lo largo del año litúrgico. Las catedrales contaban con un nutrido calendario y algunos de esos sermones, los canónigos los tenían en monopolio y privilegio de celebrarlos y de pronunciarlos. Una de esas fiestas, en el Adviento, era la Virgen de la O, de la expectación, María embarazada, la futura madre asombrada ante el mensaje que había recibido en la Anunciación. Esta escena, en la presencia del arcángel San Gabriel, el de la Anunciación,
Se encuentra presente en numerosas parroquias y conventos, pues es la propia de la Encarnación, la fiesta que debe retraerse 9 meses a la Natividad, el 25 de marzo, siempre en Cuaresma. Con esta advocación de la Virgen de la Encarnación, los cofrades de las Angustias han celebrado su fiesta de gloria, refiriéndose a una imagen de vestir que sale a las calles de Valladolid en tiempo de la Pascua de Resurrección, porque no lo ha podido hacer en la Cuaresma. Y es que en su templo penitencial, construido y consagrado hace 400 años, más de 400 años, gracias a la generosidad del hombre de negocios que fue Martín Sánchez de Aranzamendi, dispone en su retablo mayor de un gran altorrelieve de la Anunciación realizado por el mencionado maestro Francisco del Rincón. Pues a este misterio estaba consagrado esta iglesia en que los fieles buscan a la Virgen Juniana de las Angustias. Escena que también el maestro Rincón plasmó en piedra en el segundo cuerpo de la fachada del templo, tal y como podemos contemplar cada vez que pasamos por esa calle. Curiosamente, cuando la espiritualidad católica postridentina no animaba a que los laicos superasen los niveles de formación más elementales de los catecismos y de las cartillas de la doctrina cristiana, esas cartillas que servían para aprender las primeras y las últimas letras, la Virgen María siempre recibía el anuncio de la Encarnación leyendo, tras haber abandonado la labor doméstica. El libro se convierte en un elemento iconográfico más de la escena, junto al jarrón de las azucenas, donde se representa la pureza. El 18 de diciembre, la Iglesia celebra esa triple advocación de María, la de Nuestra Señora de la Esperanza, la de la expectación, la del parto, aquella que se denomina a la forma española María de la O. Y es que en el rezo de los días anteriores al 24 de diciembre, por espacio de 7 días, se recitan sendas antífonas en las que en todas ellas se inicia con la misma interjección en lengua latina, O, asimilable a nuestro O de admiración. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, oh Adonai, pastor de la casa de Israel, oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, ven a salvarnos. Se presenta de este modo con una trayectoria creciente de esperanza ante la llegada del Mesías, junto a una madre donde se puede apreciar los rasgos de embarazo con un vientre ligeramente abultado. La advocación de la O ha sido muy popular. A finales del siglo XV, la cofradía que rendía devoción a un Isidro Labrador todavía no canonizado en Valladolid se llamaba también de Nuestra Señora de la O. En Bamba, la parroquia mozárabe se denomina Santa María de la O, en Peñaflor de Ornija, de Santa María de la Expectación, y en todos ellos siempre esos rasgos de embarazada que se manifiestan muy patentes, con esa túnica ceñida a la cintura y cubierta con un manto. Nuestra Señora, la preñada de la Anunciación, como dicen en Medina del Campo, o aquella maravillosa Virgen de la Expectación del convento de San Francisco de Medina de Río Seco. Existe en Valladolid un ámbito de estudio e investigación acerca de la figura de San José, el Centro Josefino Español, establecido en el monasterio de San Benito y del que son responsables los carmelitas descalzos. Desde allí se ha destacado el difícil reconocimiento del papel de San José. De él solo se encuentra registrada una sola palabra en los evangelios de la infancia, siendo un protagonista esencial del mismo. Esa palabra era el nombre que habría de ser puesto al niño Jesús. Así, Jesús. José se mostró generoso con una situación familiar anómala, partícipe después de un exilio, responsable de un hijo complicado. Recordemos el sofocón de la pérdida del niño en Jerusalén. Son gestos de aquella educación que se labra en la intimidad de la casa. Antes, el Evangelio de Mateo había realizado la mejor descripción de José. José era justo. Los textos apócrifos a menudo han deformado el papel de José. Para salvaguardar la virginidad de María, no podían situar a su lado a un esposo joven.
Más adecuado era caracterizarlo como un anciano custodio, e incluso viudo y con hijos, según apuntó San Epifanio en el siglo IV. Esa imagen de José fue la que se impuso en el medievo, aislado, secundario e incluso ridículo en medio del misterio que estaba viviendo, dormido, ajeno y hasta preocupado por lo material cuando custodiaba con cierta avaricia, como resalta Teófanes Egido, los dones entregados por los magos. Naturalmente, estos episodios proceden de la imaginación, de las meditaciones, de los materiales manejados por la literatura popular y por los predicadores para sus sermones. Uno de ellos fue el mediático dominico San Vicente Ferrer, precisamente en Valladolid y a principios del siglo XV. Cuando describía el momento en que José buscaba posada con María embarazada, San Vicente subrayaba cómo se sometía a los rumores y burlas de la gente ante la diferencia de edad de los esposos. El primer autor que reinterpretó a José fue el canciller Juan Gerson, a caballo entre los siglos XIV y XV, cuando insistía en la misión que tuvo como esposo y como padre, lo que significaba también un rejuvenecimiento de José. Un hombre decrépito no hubiese aguantado el trajín del empadronamiento, el nacimiento, la huida a Egipto. Sus palabras fueron precursoras del humanismo que deseaba releer la Escritura y del impulso devocional de los carmelitas descalzos, encabezados por los juicios y por las fundaciones de la Madre Teresa de Jesús, con su primer convento dedicado a San José en todo el mundo, el de Ávila de 1562, y el segundo en Medina del Campo en 1567. Empezaron a actuar los artistas al servicio de la devoción. Berruguete, todavía en su retablo de la adoración de los magos de la parroquia vallisoletana de Santiago, mostrará a ese José un tanto ajeno. El Greco, en su obra Fuera de Valladolid, se convertirá en guiador del Niño Jesús, composición que volverá a reproducir Gregorio Fernández, sin ir más lejos, en esta casa de carmelitas descalzas de la Rondilla. Es el Cristóforo. La popularidad se tradujo en proclamaciones efímeras, eso sí, de San José como patrono de España, aunque tuvo más éxito su vinculación con los seminaristas o la protección sobre la Iglesia Universal. Lo hemos celebrado en este año de San José, promulgado por el Papa Francisco. Hace 150 años, patrono de la Iglesia Universal. Entre los que nacían encontramos los muchos que eran bautizados a lo largo de los siglos como José y Josefa, tal y como podemos descubrir en las miles de partidas de bautismo que nos proporcionan los archivos diocesanos. Aquel José partícipe de lo sucedido en el portal lo plasma muy bien Luis Salvador Carmona en la magnífica obra del Santuario del Carmen Extramuros, anterior convento de frailes descalzos. Es ese padre que recibe con alegría el nacimiento del hijo, que lo achucha en sus brazos. Se le cae la baba cuando lo retiene junto a sí. Los siguientes gestos serán todavía de mayor complicidad, y ese niño buscará arrancarlos del padre que le cuida. Son los tiempos ilustrados. Y después, la sociedad burguesa, en que se empezó a valorar el afecto paterno-filial, también dio un mayor protagonismo a San José. El Evangelio no volverá a dar más datos sobre José, después de aquel episodio de Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años. El resto será dejado a la imaginación piadosa. En el mismo siglo en que Murillo plasmaba la Sagrada Familia del Pajarito, la cofradía de los entalladores de la Iglesia de las Angustias, además de la imagen titular, ponía énfasis en el trabajo de José a través de 2 lienzos en que se representa el taller de Nazaret y su muerte en compañía de María y Jesús, que por algo era el patrono de la buena muerte. Obras realizadas por Diego Díez Ferreras en la segunda mitad del XVII. Eran la protección gremial solicitada por aquellos trabajadores de la madera, con importante demanda en esta ciudad de escultores y retablos, donde muy probablemente José se hubiese sentido cómodo y con mucho trabajo. Después esa muerte de José, en compañía de su esposa y de su hijo, la volvió a plasmar Francisco de Goya por orden del rey Carlos III para el monasterio de San Joaquín y de Santa Ana. Y recordemos cómo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, subrayó en sus obras sobre Jesús de Nazaret en 2012
que en los evangelios no se menciona la presencia de la mula y del buey. Lo que el Papa resaltaba de manera muy didáctica es el carácter simbólico de la presencia de ambos animales, esa singular compañía de Jesús. En nuestras representaciones apócrifas no aparecen en los evangelios. Nosotros somos los evangelistas de la mula y el buey. Los llamó a participar Francisco de Asís en el primer Belén viviente, en el que intervinieron únicamente el niño Jesús y los animales de la polémica. Ambos representan a la humanidad, de por sí desprovista de entendimiento, pero que ante el niño Jesús le llega al conocimiento. La iconografía cristiana ha captado muy pronto ese motivo. Ninguna representación del nacimiento va a renunciar al buey y a la mula. Ratzinger así lo dijo. Claramente lo que ha existido con este pequeño asunto es un problema de comprensión lectora, como diría el informe PISA, o de falta de ella, es decir, de no lectura. Situados los animales, el nacimiento de Jesús junto con su crucifixión, quizás son las escenas más presentes en la iconografía cristiana. Y en esa presencia del nacimiento también se encuentra la relación maternal entre el hijo y la madre, presente en las imágenes de las patronas de la mayoría de nuestros pueblos y ciudades. Por algo el concilio de Éfeso, en el 431, había proclamado la maternidad divina de María como artículo de fe. Será esa madre convertida en trono viviente de su Hijo. Jesús ya no es un recién nacido en esas imágenes de la Virgen con el niño. Yo diría que incluso es un niño crecidito. Jesús buscará el pecho de su madre para alimentarse. Y así se plasma, por ejemplo, en la iglesia de Santa María de Olmedo. Las composiciones musicales han captado la dimensión popular del nacimiento de Jesús. Los villancicos, compuestos a partir del siglo XV, no eran exclusivamente de temática navideña, motivo que tampoco estaba ajeno al género musical polifónico que antes hemos traído a colación, la ensalada. La de Mateo Flecha el Viejo, y bajo el título El fuego, concebida como un elemento de diversión de los cortesanos en el siglo XVI, cantaba a la Navidad con más humor, sin olvidar los dogmas esenciales, y lo hacía de esta manera: de la Virgen sin mancilla ha manado el agua pura, y es que ha hecho criatura al Hijo de Dios eterno. Alegría, caballeros, que nos vino en este día que parió Santa María al pastor de los corderos. Y hay tantos pastores en nuestros belenes, en nuestros nacimientos. Era un personaje esencial en aquella Palestina, aunque también nos han dicho que si estaban al raso, es que el nacimiento de Jesús no ocurrió en un tiempo tan frío. Podríamos hablar de muchas adoraciones de los pastores. Recuerden aquella maravillosa adoración de los pastores que Gregorio Fernández realizó para el monasterio de las cistercienses de las Huelgas Reales. La encargó su abadesa, que era hija de los señores de Castrillo de Tejeriego y que gobernó aquella casa tan vinculada con la monarquía. La adoración de los pastores que a Gregorio Fernández en 1615 encargó la abadesa Isabel de Mendoza. Pero los relatos de la infancia de Jesús y los evangelios están llenos de connotaciones pastoriles. Cristo como Cordero de Dios, como buen pastor, el niño Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, junto al Cordero, el Agnus Dei, y también la Divina Pastora, esa devoción amable tan vinculada desde Andalucía con los capuchinos y con María. Pero es inútil. No busquen el nombre de Jesús en ninguna persona nacida antes del siglo XIX. Hasta los jesuitas fueron criticados cuando se consideraron miembros de la Compañía de Jesús. ¡Qué atrevimiento! Llamarse así. Para reemplazarlo estaba el nombre de Manuel. Ya lo profetizó Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José recibió la encomienda, como María, de darle el nombre de Jesús, como hemos dicho antes, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ocurrirá en la circuncisión, 8 días después del nacimiento.
También podríamos hablar en este particular nacimiento del patrimonio, de la historia, del arte y de la cultura, de ese ejército de niños Jesuses que se encuentran en los conventos, a menudo convertidos en ajuares de las monjas. Y podríamos hablar también de esas populosas ciudades de los belenes napolitanos, resumen del Evangelio de la infancia, donde casi lo menos importante es el propio nacimiento. Hay tantas cosas en esos belenes napolitanos que proceden de esa corte de Carlos III, del futuro Carlos III de España, entonces Carlos VII de Nápoles, y de su mujer María Josefa Amalia de Sajonia, los belenes napolitanos, del cual se custodia en nuestro Museo Nacional de Escultura uno magnífico adquirido por el Estado en 1997. ¿Qué encuentran en esos belenes napolitanos? Todos objetos muy diversos, en esas figuras modeladas y realizadas en barro, cera, plata y ébano. Y así esa representación del Belén es el reino de los anacronismos. Todo ello en alabanza del niño que nace y que hasta sonríe en las primeras horas de vida. No debía andar desencaminado aquel salmista que vinculaba a los magos del Evangelio de Mateo con el antiguo reino de Tarsis, en la región de la Bética. Lo dice el Salmo 72. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Cuando en 1690 se publicaba la primera historia de Cádiz, bajo el significativo título del Emporio del Orbe, su autor, Fray Jerónimo de la Concepción, para elogiar a la ciudad y sus antigüedades, afirmaba que los Reyes Magos en su camino hacia Belén hicieron paso en la isla de Cádiz y en naves gaditanas se embarcaron para su feliz viaje. A partir de ahí, el carmelita, Fray Jerónimo de la Concepción, se apoyaba en los escritos de los santos Anselmo y Ambrosio y continuaba: no habla el evangelista, San Mateo, del oriente material del sol, sino del oriente de Cristo, sol divino de justicia, con que le parece evadir la dificultad y salvar, decía ese fraile, que los reyes fueron españoles. Explicación desde ese eterno deseo de las ciudades de buscar y encontrar un irrebatible prestigio para sus orígenes. No me digan que no es encantador. Los Reyes Magos españoles. Pues bien, la literatura apócrifa ha elaborado numerosas tradiciones acerca de estos magos. Apuntan algunos autores que se trataban de hombres del saber, que se podían encontrar perseguidos, recreación también de sus orígenes y de su trayectoria vital. Podían no haber venido los tres juntos, sino que la célebre estrella los reunió desde distintos caminos. A lo largo de la historia han variado en número y condición y se han tejido importantes leyendas en torno a ellos, como la del prior de Kassel en su obra Historia de los Tres Reyes, que dicen que estuvo durante 10 años elaborando ese libro. Entre catacumbas, Roma y autores medievales terminamos diciendo que 3 reyes y para cada una de las razas. Sin duda, los reyes han generado una amplísima iconografía, de los que brota una ilusión incomparable como cualquier otra, mucho más allá de la material de los regalos. Es la ilusión de los Reyes Magos. Los reyes convertidos, y a ver si duran, en una de las pocas estrategias educativas de viejo rango que sobreviven. Al que se porta bien lo premian generosamente y al que se porta mal, carbón, sin traumas y medias tintas. Sin duda, los Reyes Magos son los mejores secundarios de esta bella historia. Pues bien, amigos, este ha sido mi Belén y me he dejado muchas figuras en el camino. El particular de un historiador que ha elegido para pregonarles la Navidad con las historias que nos muestran las Escrituras, los Evangelios apócrifos, las meditaciones, los santos padres, los autores de las meditaciones,
los poetas de nuestras letras, los pintores y escultores de nuestro inmenso patrimonio, las músicas de nuestras partituras. Seguramente de mí no esperaban ni confetis, ni regalos comprados en el Black Friday, no esperaban polvorones, aunque guste de comerlos, ni controvertidas diplomacias de cenas familiares, en las que a veces nos olvidamos incluso de rezar cuando estamos celebrando la Navidad. No esperaban luces de las calles, comenzadas a montar por la fiesta de Santa Teresa, como si tuviésemos miedo, no sé qué, a que la Virgen María se pusiese de parto en octubre, en noviembre, y no llegásemos al acontecimiento. Cada vez parece Navidad antes. No esperaban de mí tampoco cuentos de Navidad, en el cual el pobre que llama a la puerta le sientan a la mesa y se convierte en el propio Cristo viviente. No, nada de eso es importante cuando tenemos una Navidad pregonada en nuestra cultura, en nuestra tradición, en nuestro patrimonio, en nuestra música, que como yo tengo mala voz como Santa Teresa, pero no soy tan atrevido como ella, no les he cantado. Nada es necesario comprar fuera. Todo lo tenemos dentro. Lo tenemos en recuerdos, en emociones, en personas, en alegría contenida, intensa, profunda, permanente, en realidad presente y en esperanza para el futuro. Seamos constructores de esperanza cada día y entonces pregonaremos la Navidad no solamente en diciembre, sino también en marzo o en abril, cuando lo encontremos resucitado, en el renacer de la primavera, en el esplendor del sol que nace de lo alto, o en la naturaleza que se oscurece, que se marchita, para ser otra vez Adviento y Navidad. Cuando empieza a crecer la luz en el horizonte, en Navidad, cuando nace, empieza a crecer la luz en el horizonte. Utilicemos las palabras adecuadas para felicitar. No son fiestas, es mucho más que fiesta, es la Navidad, la Natividad del Señor. No ocultemos ni nos avergoncemos en lo que creemos. No molestamos si decimos feliz Navidad, sino que regalamos a Dios que se hace uno de nosotros. Y así digamos con Ana de Jesús: mirad al Rey de los Reyes, que por hacernos señores se sujeta a nuestras leyes y se carga de dolores. ¿Quién habrá que viendo esto en su Dios y Criador no se deshaga a sí mismo y tome por ocasión negar todos sus quereres y dar gusto a este Señor que, siendo Rey de los Reyes, le sujetó nuestro amor? Muchas gracias.